Hola amigos, yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y hemos estado con algunos problemitas técnicos, por lo cual no he podido subir videos estos últimos días, pero bueno, no sé cómo irá a salir este video. Espero que salga bien y quiero compartirlo también con todos ustedes. Pedirles que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, que compartan el video, que toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video y que también busquen nuestros videos y pueden interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook. Así que después en la descripción del video, en la parte de abajo, les voy a dejar el link para que puedan entrar en la página. Quiero saludar a Guadalupe Cuenca, que es nuestra última suscriptora y que se habrá preguntado qué pasó, que no hemos subido más videos. Así que bueno, desde acá un saludo y gracias por interactuar con nosotros, por colaborar con nuestro proyecto. Vamos a escuchar un poquitito el Salmo 145 que toca Edgardo Tom en la guitarra, que es el Salmo de este domingo 26º del tiempo durante el año. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos al cielo. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba al Señor. Muchas gracias. Esta música nos hace entrar en clima de reflexión y antes de ir a la presentación del video seguramente estarán escuchando la algarabía de los niños del colegio. Lo que pasa es que por estos mismos problemas técnicos que tenemos tuve que venirme a grabar aquí a la capilla y no he podido grabar en el estudio que tengo para hacer nuestros videos. Vamos a la presentación del video. ¿Me acompaña? Vamos. Bien, el Evangelio de este domingo está tomado de la versión según San Lucas y dice así: Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham,
ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora encuentra aquí él su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que los prevengan, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, esta página, encierra muchas enseñanzas, inclusive enseñanzas doctrinales fuertes, ¿sí? La esencia del texto radica en que el hombre está llamado, aquello que dice el libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? El hombre está llamado a compartir y no está llamado a cerrarse, no está llamado a aislarse, ¿sí? Sino que está llamado a compartir. Entonces, podemos preguntarnos cuál es el pecado de este rico Epulón, que no, la verdad que no sé de dónde sale el nombre. El pecado de este rico, ¿cuál es? ¿Ser rico? No, ser rico no es pecado, ¿sí? Es decir, tener riquezas no es pecado. El domingo pasado se hablaba del peligro de las riquezas. El pecado radica en cuando uno pone su corazón en las riquezas y se olvida de los demás. Y muchas veces nos olvidamos de compartir, ¿sí? De aquello a lo que estamos llamados por vocación, desde la creación del mundo. Estamos llamados a compartir la vida. Y el Evangelio, Lucas aquí lo que escribe en el Evangelio, esta parábola que Jesús dice, que Lucas toma de Jesús, está diciendo claramente, ¿no es cierto?, la esencia de este pecado del rico consiste en que él no estaba dispuesto a compartir lo suyo. Hay dos personajes paradigmáticos, por un lado el rico y por otro lado el pobre. Y Jesús se encarga de que cuando dice esta parábola de exacerbar las riquezas y exacerbar la pobreza. Dice, hasta los perros iban a lamer su llaga, como diciendo, estaba la última, y el otro estaba de primerísima, y no era capaz de dar una migaja de pan, de poder compartir lo mínimo con este pobre, ¿sí? ¿Qué pasa? El rico, o sea, la ley de la vida, ¿sí? Mueren los dos. Y Jesús dice, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué significa el seno de Abraham? Era la creencia judía, ¿sí? No había un concepto de cielo como el que tenemos nosotros revelado por Jesucristo en el Evangelio, un concepto de vida eterna, un concepto de eternidad. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, fue llevado a la presencia de Dios. El rico murió y fue enterrado, no dice más nada del rico, como presentando el final trágico de la vida del rico, mientras que en cuanto a la vida del pobre presenta un final victorioso, podemos decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué fue de esto? ¿No es cierto? Bien, muestra un claro sentido de la justicia de Dios, ¿sí? Dios que reparte sus bienes, a aquellos que lo necesitan. ¿Qué había pasado con el rico? El rico en vida había tenido todo,
lo muestra Jesús como una persona perseverante, una persona esperanzada, sabiendo que un día, no sabe cuándo, felices los que sufren porque serán consolados. ¿Cuándo? La vida eterna. Podemos decir que este pobre creía en la vida eterna, podríamos decir que este pobre esperaba el único consuelo de Dios, ¿sí? Mientras esperaba un alivio a lo mejor del rico, que el rico no era capaz de dárselo, ¿sí? Por eso, entonces, el rico tuvo en su vida lo que quiso, por eso no tuvo la vida eterna, porque ya disfrutó. El pobre, en definitiva, era más rico que el rico, porque tenía una riqueza de esperanza en su corazón. Y esto es a lo que se nos invita, ¿no es cierto?, a poner nuestra esperanza en la vida eterna. Nosotros podemos poner nuestra esperanza en esta vida. Dice San Pablo que si creemos en Cristo únicamente, si tenemos la fe puesta en Jesucristo únicamente para esta vida, seríamos los más dignos de lástima, los más desgraciados. Pero nuestra esperanza está puesta más allá, nuestra esperanza es escatológica, es como la esperanza del pobre ¿no es cierto? Por eso que el pobre entra en el seno de Abraham a recibir el consuelo eterno. El pobre vivió la bienaventuranza, el rico no vivió la bienaventuranza. Mucha gente, hay veces que no tiene fe o que, no sé, qué sé yo, ¿sí? Podemos decir que no tiene fe. Te dice, no, porque vida hay una sola y hay que disfrutarla. Yo estoy de acuerdo que hay que disfrutar la vida, es cierto, pero vida hay una sola no, porque los cristianos creemos en la vida eterna, creemos en la otra vida, ¿sí? Es nuestra fe, así es nuestra fe. Y ¿cómo es? Y que hay que disfrutarla, sí, también hay que disfrutarla, pero hay que saber disfrutarla según los parámetros del Evangelio. Estamos llamados a vivir felices, a ser felices. Y a ser felices con nuestra pobreza, a ser con nuestra pobreza material, me refiero, ¿no? A ser felices con aquello que Dios ha dispuesto que tengamos para nuestra vida, a conformarnos. Yo siempre cuento esta anécdota. Una vez me tocó hablar con un monje que yo renegaba, no me acuerdo de qué, hace muchos años ya, y me fui al monasterio a hacer un retiro y allí pedí hablar con un monje y yo en esa charla espiritual me quejaba, ¿no? Y el monje me dijo dos palabritas. Dice, padre, usted no aprendió a contentarse con lo que Dios le da. Eso me sirvió para toda la vida, ¿sí? No porque sea un ejemplo de vida espiritual, ¿no? Porque también tengo mis defectos, pero cuando me toca pensar, yo pienso en esto que me dijo el monje, ¿no es cierto? Lo quiero compartir con ustedes, contentarnos con lo que Dios nos da, ser felices con lo que Dios nos da. Y yo entiendo que esa es la manera cristiana de disfrutar la vida, No se trata de disfrutar la vida de una manera desaforada como el rico de Pulón, olvidándose de los demás, sino de disfrutar la vida compartiendo aquello que tenemos con los demás. Ser solidarios con los demás, ser solidarios entre nosotros. Y ese gesto de solidaridad, ese gesto de compartir, es eso lo que nos tiene que hacer felices, es eso lo que nos tiene que dar placer, dicha. Es eso lo que nos tiene que hacer sentir realizados. ¿Por qué? Porque hemos hecho aquello que Dios quiere hemos hecho aquello a lo que Dios nos ha llamado, Alma mía, sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios y hondedad alaba al Señor, alma mía. Después tiene otras cosas el Evangelio ¿no? Además del compartir. Habla del infierno, habla muy claramente del infierno con llamas que atormentan, esas llamas del infierno de las cuales
compartir, etc. Pero también es realidad de fe, es realidad, es verdad, que hay un infierno, que ese infierno es eterno, ¿sí? Que ese infierno es eterno, que no sabemos a ciencia cierta quién está en el infierno, porque hasta el Evangelio tiene detalles, no dice el rico murió y fue al infierno, dice el rico murió y lo sepultaron, ¿sí? Después explica Jesús, ¿sí? Esa llama del infierno no es porque nosotros sabemos que las llamas, el fuego es una combustión, el fuego es una realidad química, ¿no es cierto?, que se da por la combustión del oxígeno, por sustancias combustibles, etc. Cuando se refiere a las llamas del infierno, es el alma, ¿sí? En el infierno el alma arde en dolor y en sufrimiento de no poder contemplar por toda una eternidad a Dios. Es decir, el ser humano está hecho para la felicidad, Dios lo llama la felicidad. Esa felicidad es entorpecida por acción del pecado original y por acción del pecado personal de cada uno, ¿sí? El pecado entorpece la felicidad, pero el hombre sigue buscando la felicidad. ¿Por qué? Porque el alma tiende de suyo, tiene una tendencia natural, digamos, propia, que le es propia, que está en la misma naturaleza del alma humana, que es buscar la eternidad y la felicidad, ¿sí? El hombre que no encuentra la felicidad se siente frustrado, ¿sí? Se siente frustrado, se siente desgraciado, sufre el que no encuentra la felicidad. Bueno, el infierno es eso, mucho más todavía, arder en sufrimiento, arder de dolor. Por eso el fuego, por la ausencia de la única y máxima felicidad que se le puede dar al alma, que es Dios. Por eso que el alma en el infierno vive en un tormento eterno, vive en un tormento eterno. Por eso dice, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, o sea, entre el cielo y el infierno se abre un gran abismo, de manera que no se puede pasar de un lado al otro, no se puede pasar de aquí para allá o de allá para acá. Entonces, sigue insistiendo en el diálogo. Entonces el rico le sigue diciendo, pero envía a Lázaro para que advierta a mis 5 hermanos que no vayan a caer en esto, por favor. Entonces dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. ¿Qué le está queriendo decir Jesús con esto? Escuchar la palabra. Moisés y los profetas son representativos de la palabra de Dios. O sea, tienen la palabra de Dios, que la escuchen, que la hagan vida, que la hagan carne, que la asuman para su vida personal a la palabra de Dios. Porque en la medida en que asumen a la palabra de Dios en su vida, podrán librarse de estos tormentos eternos. Porque aunque acá le está dando un valor muy profundo a lo que es la fe, aunque resuciten los muertos, si no escuchan la palabra de Dios, no se convencerán. Es decir, Jesús hacía milagros en su vida pública, dando crédito a su palabra. Pero Él, en su sabiduría infinita, sabe cómo, cuándo y dónde hacer el milagro. El milagro muchas veces puede ayudar a la fe, pero en este caso nos está demostrando el Señor que por más milagro que haya, aquel que no quiere compartirse con la palabra de Dios, aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios, no se va a convertir por más milagros que vea. O sea, por más que resuciten los muertos, si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, si no viven la palabra de Dios, si no viven lo genuino de la palabra de Dios, y esto se lo decía directamente a los fariseos, ¿no es cierto? Porque los fariseos se habían hecho una estructura muy propia de ellos, y pensaban que con eso ya daban gloria a Dios, y Jesús los exhorta, no, escuchen la palabra de Dios, vivan la palabra de Dios, porque por más que vean resucitar muertos, si no encarnan la palabra de Dios en su vida, no se van a convertir. Así que bueno, los dejo entonces para este domingo con estos 2 pensamientos. Por un lado, el aprender a compartir. Estamos llamados a la solidaridad y al compartir. Y el cerrarse es un pecado muy grave que nos aleja de Dios.
puede llegar a alejar de modo tal que podemos perder la gracia para siempre, como nos dice el Evangelio. Y por otro lado, no olvidemos la doctrina católica del infierno, la doctrina católica del infierno que, no es tampoco que haya que vivir la vida cristiana en puntas de pie por temor al infierno, no, hay que vivirla con una amplitud y con un gran amor a Dios. Y una vez que vos amás, creo que era San Agustín, San Agustín, ama y haz lo que quieras, es decir, el que ama no peca, el que ama no peca, por eso ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. En la medida en que amemos vamos a ser solidarios, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, pero justamente de esto se trata, cargar nuestro corazón de un amor tan grande que nos permita vivir en una plenitud de alegría en nuestra vida cristiana. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video y espero que podamos solucionar estos problemitas técnicos que estamos teniendo. Familia, que pasen un hermoso domingo todos juntos, compartiendo. El domingo, acá en la Argentina, este video se ve en muchos lados, ¿no es cierto? Pero en la Argentina hay una cultura muy del domingo en el sentido familiar, ¿sí? Los domingos al mediodía las familias se reúnen, comen juntos, no se ven en toda la semana, muchos padres con hijos que trabajan, que van a un lado o que viven en lugares distintos, se juntan a comer el domingo, es para pasarlo lo mejor posible, para compartir